Ahora vamos a hablar acerca de la obra La Odisea, del autor Homero. Durante el concilio de los dioses, con la ausencia de Poseidón, Atenea pide que Odiseo sea liberado por Calipso para que éste pueda retornar a su lugar. Todos están de acuerdo con este pedido, así que Atenea, disfrazada de Mentor, arenga al hijo de Odiseo, Telémaco, a buscar a su padre. La casa de Ulises Odiseo será el lugar donde se celebraban banquetes de los pretendientes de su esposa Penélope, quien los evadía con esta estrategia. Se casaría cuando terminase una prenda que parecía nunca acabar, pues tejía de día y destejía de noche. El hijo de Ulises, Telémaco, acompañado de Mentor, que en realidad era Atenea, viajan a la ciudad de Pilos, donde el rey Néstor. Este desconoce el paradero de Ulises y les sugiere que vayan a Esparta a hablar con Menelao. En Esparta el rey Menelao los hospeda y les informa que Ulises se encuentra cautivo por Calipso en la isla Ogygia. Gracias al pedido de Atenea, Zeus ordena que su mensajero Hermes hable con Calipso para que libere a Ulises, a quien pretendía como esposo. Ulises es liberado y emprende el viaje a Ítaca, pero en el camino Poseidón destruye su barca, ya que Ulises había ensimismado a su hijo Polifemo. De esta manera, Ulises naufraga en la isla de los Feacios, donde la princesa Náusica lo acoge y lo lleva ante su padre, el rey Alcide. En un banquete, cuando el Aedo de Módoco, que cantaba los sucesos de Troya, incluido el episodio del caballo, Ulises recuerda su pasado y llora y empieza a contar su travesía antes de llegar a la isla de Calipso. Cuenta la llegada al país de los ciclones, en donde Ulises obtiene algunas batallas; la llegada al país de los lotófagos, en donde quien comía la flor de loto perdía el recuerdo de la patria y de la familia; la huida del país de los cíclopes y la forma como Ulises consiguió engañar y enseguecer a Polifemo, hijo de Poseidón; la llegada a la isla de Eolo, quien otorga a Ulises una ostra conteniendo los vientos adversos, y los curiosos tripulantes de Ulises que abren dejando en libertad estos vientos que hacen naufragar la nave; la huida de un pueblo de antropófagos, los lestrigones; su encuentro con la hechicera Circe, quien convierte en cerdos a sus compañeros. Es ella quien le advierte de algunos futuros peligros; su visita al reino de los muertos. Allí se entrevista con el adivino Tiresias y enfrenta la sombra de su madre Anticlea; su ingenioso paso por las cercanías de las islas de las sirenas, resistiendo la belleza del canto de estos seres que con su melodiosa voz encantaban a los navegantes; su encuentro con Escila y Caribdis, seres monstruosos del estrecho de Mesina; la visita a la isla del dios Sol y de cómo sus compañeros comieron de las vacas sagradas de su anfitrión; y su posterior llegada a la isla de Calipso, quien, enamorada de Ulises, lo retuvo por 7 años. De hecho, con esto iniciamos esta historia. Esta travesía de Ulises conmovió al rey Alcino, así que le da un barco para que retorne a Ítaca. Al regresar, Atenea lo convierte en un hombre viejo. Primero se encuentra con Telémaco, quien al inicio no lo reconoce, y le cuenta su plan para matar a los pretendientes de Penélope. Cuando llega a Ítaca, lo reconoce su perro Argos y su criada Euríclide. Por otro lado, Penélope informa que se casará con aquel que pueda tensar el arco de Ulises y lanzar una flecha que pase por el ojo de 12 anillos. Obviamente nadie pudo, hasta que llegó Ulises y lo logró, revelando así su identidad para luego matar a los pretendientes. Penélope no cree que él es Ulises, así que el héroe le cuenta cómo fabricó su lecho nupcial, hecho que solo conocían ambos. Penélope llora al ver a su esposo. Los familiares de los pretendientes muertos buscan venganza, pero Atenea interviene infundiéndoles miedo y así regresa la paz a Ítaca. La Odisea alude directamente al otro nombre de Ulises, el cual es Odiseo, que igual que la Ilíada también está escrita por Homero. Trata sobre las aventuras de Ulises acontecidas en el retorno a su patria. Su género y especie son el épico y la epopeya. Al igual que la Ilíada, se compone de 24 cantos compuestos por hexámetros. También hace uso de epítetos. Además, la narración empieza en la mitad del asunto o en media res, ya que se empieza a narrar la historia cuando Ulises está en medio camino de su travesía. El narrador es omnisciente, aunque también se aprecia el narrador personaje. Estos son los personajes principales.
En la Odisea se aprecia el ingenio y las virtudes de Odiseo, acompañadas por los atributos intelectuales de Atenea. La inteligencia es más útil para sobrevivir y afrontar los problemas del viaje hacia el destino personal. La obra es, junto con la Ilíada, una de las más antiguas de la literatura occidental. Ahora pasamos al desarrollo de las preguntas del libro. En esta parte colocamos el título de la obra, La Odisea. El género literario que está a cargo de esta obra se llama épico. La especie literaria de la cual se compone la obra es una epopeya. Y el autor de estas obras se llama Homero. Los cantos que contiene la Odisea son 24, del mismo modo que también los tiene la Ilíada. El tema central de la obra es el regreso de Odiseo a su patria. Su patria vendría a ser en este caso Ítaca. Y lo ayuda la diosa Atenea, lo ayuda a regresar después de la guerra de Troya. Él pasó años en medio de las dificultades y las travesías para lograr volver sano y salvo a su patria y encontrarse con su familia. A ver, ¿por qué Poseidón odia a Odiseo? Esto se narró anteriormente y resulta que Poseidón tiene un hijo que se llama Polifemo. Este es un cíclope, un monstruo gigante que solamente tiene un ojo. En una de las aventuras de Odiseo, al regresar a su casa, él llega con su embarcación y sus tripulantes, llega a una isla donde se encuentran los cíclopes. Y al ser emboscado, se podría decir, por estos seres y al no poder salir de allí él ni sus hombres, entonces él tiene que preparar una trampa para poder vencer al cíclope y evitar que éste haga daño a sus hombres. En una de esas, Odiseo lo lastima hincándole el ojo y de esta manera Polifemo ya no podía ver. Es así como Odiseo se libra del hijo de Poseidón, ¿no? Del cíclope Polifemo. Y debido a ello es que Polifemo lo maldice. Y lógicamente tiene que ir o acudir donde su padre, ¿no? El dios Poseidón, que es el dios de los mares. Por esta razón es que Poseidón no lo deja navegar por sus aguas tranquilamente. Hace que Odiseo siempre tenga que varar en diferentes islas y afrontar los diferentes peligros. Y no solamente eso, sino que también enfrentarse a los grandes monstruos marinos, porque la intención era que él muera. Pero debido al heroísmo y a la inteligencia que tenía Odiseo, esto no llegó a suceder. Pero la razón por la que Poseidón odia a Odiseo es porque Odiseo encegueció a su hijo Polifemo, ¿no? Lo volvió ciego. Ahora, pregunta 2. ¿Cuál era el plan de Penélope para atrasar su boda? Debido a que Odiseo no llegaba a casa y ya habían pasado muchos años, los pretendientes se le acercaron a Penélope y le exigieron que escoja de entre uno de ellos a su próximo marido. Pero como Penélope todavía guardaba la esperanza de que su esposo iba a regresar, ella no les hacía caso, pero a tanta insistencia ella decide ponerles una trampa. Les decía que iba a aceptar como esposo a cualquiera de ellos cuando termine de tejer una prenda que le estaba haciendo a su padre. Ella tejía de día y en las noches destejía. Es por esa razón que nunca la terminaba y nunca le podía dar una respuesta a los pretendientes. Pero luego ellos se dieron cuenta de esto y la exigencia fue aún peor. Entonces, ¿cuál era el plan de Penélope para trazar su boda? Tejer una prenda de día mientras que de noche la destejía. ¿Para qué? Para evadir a los pretendientes. ¿Por qué la primera parte de la obra se llama Telemaquia? Esto básicamente tiene que ver con Telémaco, ¿no? Con su hijo, porque su hijo prácticamente es quien se asocia con Atenea y van en busca de información de dónde puede encontrarse su padre. ¿Por qué Calipso libera a Odiseo? Esto es a pedido del concilio de los dioses, ¿no? Atenea, preocupada por Odiseo, preocupada porque no regresa a casa, Atenea decide poner este punto, poner esta situación en una de las reuniones que tenía con los dioses, ¿no? Entonces les dice, por favor, ayudemos a Odiseo a regresar a su hogar. Y resulta que en medio de todas las travesías que había realizado Odiseo, llegó a una de las islas donde se encontraba la ninfa Calipso. Ella estaba perdidamente enamorada de Odiseo y por eso es que lo tenía ahí siendo su prisionero, ¿no? Por 7 años y no lo dejaba salir, por ende no lo dejaba avanzar. Lo tenía encerrado.
Entonces Atenea se da cuenta de esto y decide poner este tema o decide ahondar, abordar este tema en una reunión que tenía con los otros dioses, ante lo cual todos están de acuerdo de que Calipso debía liberarlo. Es por esta razón de que al final Calipso termina liberando. Entonces, ¿por qué Calipso libera a Odiseo? Por pedido del concilio de los dioses, ¿no? Liderados por Atenea. A ver, vamos a responder las preguntas. La ninfa Calipso libera a Odiseo, verdadero, ¿no? Al final terminó liberándolo. Allá, pero acá nos pide, ordena cronológicamente los hechos. Vamos a ordenar cuál de estos 4 hechos es del primero hasta el cuarto. A ver, la ninfa Calipso libera a Odiseo. Odiseo llega a Ítaca y se venga de los pretendientes. Esto prácticamente podría ser lo último, ¿no? Esto vendría a ser lo último. Entonces la B es 4. Entonces aquí en 4, a ver, le voy a hacer un zoom. En el 4 colocamos B. Ahora, Odiseo le cuenta sus desgracias al rey Alcino. Se produce la asamblea de dioses. La asamblea de dioses está en primer lugar, ¿no? Entonces acá en 1 colocamos D. Primero se produce la asamblea de los dioses. Segundo, debido a la asamblea de los dioses, recién es que la ninfa Calipso libera a Odiseo. Entonces en 2 ponemos A. Luego, Odiseo le cuenta sus desgracias al rey Alcino, ¿no? Después de ser liberado por la ninfa Calipso, él sigue avanzando con su tripulación hasta que nuevamente Poseidón lo ataca y hace que caiga en otra isla, en este caso en la isla de los Feacios, donde el rey se llamaba Alcino. Ahí también estuvo mucho tiempo y ahí es donde empezó a contar todas las aventuras que le había sucedido hasta que llegó a esa isla, ¿no? Entonces, aquí en 3 colocamos C. Y por lo tanto, la última parte vendría a ser cuando Odiseo llega por fin a su tierra, a Ítaca, y se venga de los pretendientes de su esposa, ¿no? Entonces, en 4 es B. Seguimos, y aquí, por ejemplo, ¿a qué personajes de la Odisea representan las figuras? Acá tenemos a un cíclope, ¿no? El monstruo de un ojo, entonces aquí podemos poner a Polifemo. Polifemo se llamaba. A ver, aquí en la segunda imagen podemos apreciar un casco de un guerrero, ¿no? Entonces estamos hablando acerca de Odiseo, ¿no? O como también se le conoce, Ulises. Ulises Odiseo es lo mismo, son la misma persona, el mismo personaje. Aquí hay un cuadro vacío, que como no hay nada, entonces lo dejamos vacío. 3. Descubre cuáles son las palabras secretas. Aquí vendría a ser Polifemo. Y aquí tenemos al hijo de Odiseo, ¿no? A Telémaco. Entonces completamos. Marca verdadero o falso según corresponde. Odiseo sube al Olimpo buscando venganza. ¿Llega a subir al Olimpo? No, falso. El dios Poseidón protege a Odiseo en su viaje, falso, porque Poseidón es quien quería que se muera, ¿no? A causa de lo que le había hecho a su hijo, al cíclope Polifemo, quería vengarse de Odiseo. Telémaco va en busca de su padre a otros reinos, verdadero, porque llega al reino del rey Néstor, donde éste lo manda hacia Esparta, donde se encuentra con Menelao y éste le da información de su padre. ¿El primer obstáculo de Odiseo fueron Escila y Caribdis? No, porque una de las primeras aventuras o los primeros obstáculos, pruebas por las cuales pasó Odiseo, fue la de llegar al país de los lotófagos, ¿no? A la isla de los lotófagos, que prácticamente si comían la flor de loto olvidaba a su patria, ¿no? Obviamente Odiseo no se la llegó a comer, por lo tanto él seguía firme en su idea de volver a su patria, a Ítaca, y efectivamente encontrarse con su hijo y con su esposa. Entonces colocamos falso. Verificando el aprendizaje. En la Odisea, el dios enemigo de Odiseo, ¿quién era? El que hizo que no llegase o demoró su llegada hacia Ítaca, fue Poseidón, ¿no? Porque todas las aventuras o todo el regreso de Odiseo se dio a través del mar. Y el dios del mar, Poseidón, hacía todo lo posible para que él no llegase a su patria, obviamente dominando las aguas. Considerado como poema de la paz. Recordemos que casi al final de la Odisea, los familiares de los pretendientes de Penélope que habían muerto a causa de la lucha que tuvo Odiseo con cada uno de ellos, estaban reclamando y querían atacar obviamente a Odiseo, ¿no? Pero Atenea se acerca, les infunde miedo y
fue esta una de las razones por las cuales se llega a dar la paz, ¿no? Porque los familiares de los pretendientes ya no atentaron contra Odiseo, ya que básicamente Atenea impartió la paz. Por esa razón, cuál es considerado poema de la paz vendría a ser la Odisea. 3. ¿Quién es la esposa de Odiseo? Aquella mujer que tejía y destejía y que esperó muchos años a que su marido llegase, evitando a los pretendientes. Ella fue Penélope. Es un monstruo marino hijo de Poseidón, el cíclope Polifemo, ¿no? Polifemo, la clave es la D, a quien eh, nuestro héroe Odiseo lo volvió ciego, ¿no? A ver, género literario de la Odisea, el género viene a ser el épico, ¿no? Porque nos narra, nos cuenta la historia de Odiseo, sus luchas, sus batallas y sus triunfos. ¿Quién es el compositor de la Odisea? Homero, ¿no? De la misma forma en la que escribió la Ilíada, también escribe la Odisea. Nombre del cíclope hijo de Poseidón, nosotros sabemos que es Polifemo, ¿no? El hijo de Poseidón, el cíclope Polifemo. Personaje que convierte a los compañeros de Odiseo en cerdos, esta es la hechicera Circe. En una de sus tantas travesías de Odiseo, o también llamado Ulises, cuando efectivamente llegan a la isla de la hechicera Circe, ella convierte a toda la tripulación de nuestro personaje, bueno, a casi toda, porque no logró convertir a Odiseo, los convierte en cerdos. Esta es la hechicera Circe. Rey del país de los feacios, ya en la última isla donde llega a varar nuestro héroe Odiseo, viene a ser el país de los feacios, donde se encuentra con el rey llamado Alcino, quien lo recibe de buena manera, ¿no? Incluso durante los banquetes hace que Odiseo empiece a contar todas sus hazañas o todas las hazañas que había atravesado hasta llegar a ese lugar. ¿Quién es la hija del rey Alcino? La primera persona en ver a Odiseo llegar hacia su país, ¿no? Estamos hablando de Nausicaa, ¿no? La hija del rey Alcino, quien lo ve y básicamente le da la bienvenida y se lo presenta a su padre, ¿no? Cuando él estaba a punto de ingresar a esa isla o su embarcación estaba a punto de llegar ahí. Ahora pasamos con la tarea. A ver, nombre de la isla donde vivía Calipso, la diosa Calipso. Esta isla se llamaba Ogygia y la dijimos al principio, ¿no? Hay que recordar un poco de lo que se estaba hablando. Donde vivía Calipso, en la isla Ogygia. Ahí tenía retenido a Odiseo por más de 7 años porque ella estaba completamente enamorada de él y no lo quería dejar ir, hasta que intervino Atenea, ¿no? ¿En qué transformó Atenea a Odiseo cuando llegó a Ítaca? Lo transformó en un anciano, ¿no? En un anciano mendigo, así, todo sucio, para que pueda, o para que básicamente nadie lo pueda reconocer y pueda él acercarse a su esposa Penélope y también competir en bueno, básicamente en este juego, en esta competencia en la cual los pretendientes tenían que tensar el arco y atravesar los anillos, ¿no? De un solo tiro, ¿no? En el cual solamente era obra y magia de Odiseo y nadie más lo podía hacer, ¿no? Se convirtió en un anciano mendigo. Clave es la A. Diosa protectora de Odiseo, ¿quién ayuda a Odiseo en todas sus dificultades? ¿Quién solicita apoyo a otros dioses? Esta es Atenea, ¿no? La diosa de la sabiduría. Obra homérica llamada Poema de la Paz, esto ya lo vimos anteriormente y se trata acerca de la Odisea, ¿no? La Odisea es el poema de la paz, ¿por qué? Porque al final Atenea evita que los familiares de los pretendientes ataquen a Odiseo y se desate otro conflicto, ¿no? Entonces Atenea imparte la paz y básicamente por esta razón es que se le conoce como Poema de la Paz a la Odisea. El reino al que busca regresar Odiseo. Odiseo había participado en la guerra de Troya y cuando Troya cae, porque Odiseo pertenece al bando de los griegos, cuando Troya cae, Odiseo se va de ahí rumbo a volver a su hogar, ¿no? A su patria Ítaca. Y sería la respuesta, Ítaca. Pasamos a la pregunta 6. ¿Quién es el hijo de Odiseo y Penélope? El hijo de ambos vendría a ser Telémaco, ¿no? Quien también se enrumbó en busca de su padre con la ayuda de Atenea. La información, básicamente. Cíclope que se enfrentó a Odiseo, esto también ya lo hemos visto, es Polifemo, ¿no? El hijo de Poseidón.
¿Cuántas hachas pone Odiseo en la prueba de los pretendientes? Eran exactamente 12 hachas, ¿no? 12 hachas que juntas formaban un centro, una parte central por la cual tenían que atravesar la flecha. Eran 12. A ver, rey de la isla de los Feacios, padre de Náusica. Este vendría a ser el rey Alcino. Dios que está en contra de Odiseo, el que le hacía la vida imposible a nuestro protagonista, es Poseidón, en venganza de que había lastimado a su hijo, Polifemo. Muy bien, eso sería todo por hoy. Recuerden que tienen que cumplir la tarea y mandarme las fotos por el WhatsApp.